Un saludo para toda la audiencia que se conecta hasta ahora con nosotros. Mi nombre es Santiago Larrota, soy el editor de Economía del Espectador y estamos aquí con Javier Díaz, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores. Buenos días, doctor Díaz, ¿cómo está? Santiago, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos están observando. Pues nada, esta es una conversación muy interesante, pues porque si no han estado siguiendo noticias últimamente, los invito, principalmente en elespectador.com, pero pues nada, son días muy interesantes y turbulentos para el comercio internacional en todo el mundo, no solo para Colombia, sino pues en general para prácticamente cualquier nación que produzca cualquier cosa que vaya hacia los Estados Unidos especialmente. Entonces, si quiere, doctor Díaz, podemos arrancar un poco por ese lado con todos estos cambios arancelarios que ha introducido la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo está Colombia ahorita y qué oportunidades podemos tener un poco para el futuro? Santiago, yo diría que el comercio exterior en general, no solamente las exportaciones, nosotros incluso en Analdex ya no solamente somos la asociación de exportadores, sino de comercio exterior. Incluimos tanto exportaciones, importaciones y logística. Entonces, todo el comercio exterior está siendo de una u otra manera afectado por la política comercial de los Estados Unidos. El tema de logística, por ejemplo, se ha visto impactado porque como Trump había dado una pausa en materia de aranceles hasta el 1 de agosto, la gente en Estados Unidos empezó a importar, a anticipar la temporada navideña. Hacer y stock. Entonces las importaciones crecieron y la demanda por buques, por transporte creció y los fletes empezaron a subir nuevamente. Los tiempos de servicio están muy afectados, es decir, las frecuencias, los horarios. Entonces, estamos viviendo una coyuntura muy particular. En el caso concreto de Colombia, yo diría que nos fue relativamente bien el 1 de agosto, porque nos dejaron en un arancel del 10, mientras... Que era el que teníamos anteriormente. Que era el que traíamos desde el 2 de abril, el día de la liberación, nos habían puesto un 10%, a pesar de que nosotros tenemos un TLC con los Estados Unidos y tenemos negociado un 0% de arancel para nuestras exportaciones a los Estados Unidos, pero acordémonos que el presidente Trump invocó razones de seguridad nacional y con base en esas razones de seguridad nacional puede pasar por encima de los acuerdos e imponer, se supone, temporalmente, mientras resuelve el tema de la emergencia o de la seguridad nacional, esos aranceles. Entonces, 2 de abril, 10%, el 1 de agosto, 10%. Incluso esa noche del 31 de julio hubo mucho susto porque la interpretación de la orden ejecutiva era que era 10 más un 10 adicional, porque allí hablaba de adicional. 10 adicional. Entonces, el lenguaje era cero, claro. Entonces, todos hicimos cuentas, no, nos pusieron 20, qué vaina, no, pero finalmente quedamos en 10 y eso nos permite quedar en una mejor posición frente a algunos de los competidores. Ecuador, por ejemplo, tiene 15 y usted sabe que competimos en flores, sí, en frutas. Entonces, Brasil tenía 10 más 40, quedó en 50. Usted imagina café con 50%, pues eso es un golpe mortal para esas exportaciones de café a los Estados Unidos. Nosotros tenemos 10. Vietnam, los otros quedaron por encima. Entonces, yo diría, en medio de las circunstancias no fue bien. No, yo decía ese 1 de agosto, mire cómo está cambiando el mundo, que ahora uno dice 10%, magnífico. No, eso, pero así estamos. Es verdad. ¿Qué oportunidades ve, digamos, aparte como de las clásicas de flores y café, pues que son dos sectores en los que igual ya somos bien competitivos, pues de cara a estas diferencias arancelarias frente a otros mercados? Yo creo que hay negocios de oportunidad, porque se supone que estos aranceles son temporales. Entonces yo no voy a hacer una inversión de largo plazo cuando no sé qué va a pasar mañana. Pero sí ocurre, por ejemplo, le doy un ejemplo de un exportador colombiano, un afiliado que me dice, mire,
Yo me fui a hablar con mi comprador en Estados Unidos porque hice un análisis y el impacto de este arancel realmente es de 7.5 sobre el precio del bien final. Okay. Entonces me fui y le planteé, oiga, ¿por qué no le pasamos 2.5 al consumidor, subiéndole el precio al producto? Usted asuma 2.5 y yo asumo 2.5. Y el señor estuvo de acuerdo. Pero adicionalmente me dijo, dice el exportador, usted es capaz de producirme esta otra cosa y esto a otra cosa que estoy trayendo de China. Entonces, no solamente, dice el exportador, resolví mi problema, sino que salí con 2 negocios adicionales. ¿Hasta cuándo? No sé, pero hay oportunidades. En toda crisis hay oportunidades. Y uno tiene que estar pendiente de ver cómo aprovecha esa oportunidad y cómo le saca beneficio a esa ventaja arancelaria que por ahora tenemos. Porque yo no sé qué pueda pasar en septiembre, cuando venga el tema de la extradición, de la certificación. Acordémonos que el presidente no ha extraditado unos señores que Estados Unidos ha pedido. Podría decir, usted no me está colaborando, no está extraditando, etcétera, etcétera, etcétera. O también puede ocurrir, como en épocas pasadas, cuando no te certificaron, gobierno Samper, y no nos pusieron sanciones por razones de interés nacional. Estados Unidos dijo, si yo sanciono a Colombia, termino afectando la economía legal y eso no es lo que quiero. Entonces no nos puso sanciones. ¿Qué va a pasar en septiembre con este tema de la certificación? Estamos muy a la expectativa. Las cifras no son buenas, pero esperamos que por razones de interés nacional no pasemos de allí. Podamos pasar de agache. Podamos. Usted menciona un elemento interesante y es pues, la introducción de un nivel de incertidumbre y de volatilidad en un sistema que era medianamente estable. Nos cuenta un ejemplo que es como el vaso medio lleno, un exportador que fue a arreglar una situación y salió ganando. Pero digamos, en el marco más grande de las cosas, ese nivel de incertidumbre realmente, ¿qué termina haciendo con el sistema pues, de comercio internacional? No, pues es muy grave porque uno necesita certeza, porque estas actividades de exportación necesitan inversión y esas inversiones no se recuperan rápidamente, son de mediano, largo plazo, y entonces uno necesita saber qué va a pasar el día de mañana, dentro de un año, y hoy no lo sabemos. Hoy no lo sabemos, todos los días nos están cambiando las reglas de juego. Lo que nos dicen es, estos aranceles que se dispusieron ahora no van a cambiar rápidamente. Pero ¿qué va a pasar con la logística? Porque Trump quiere recuperar parte de la actividad que la industria naviera de los Estados Unidos tenía. Entonces ha anunciado ponerle unos impuestos a los buques de origen chino, o a los armadores chinos, o a los puertos que utilizan infraestructura, puertos que tienen grúas y montacargas de origen chino, ponerle que sería un impuesto. básicamente taxar a toda una industria, ¿no? Claro, porque es que hoy en día más del 65% de esa infraestructura y de esos buques son de origen chino. Los containers nomás. Entonces eso llevaría a que los fletes suban. Pero también, ¿qué va a pasar con el comercio electrónico? Eliminaron el de minimis, es decir, el umbral sobre el cual yo podía traer a Estados Unidos paquetes hasta $800. Eso desaparece ahora y lo que se crea es un impuesto específico, es decir, un valor absoluto. $80, $100 por paquete. Entonces, si tú comprabas por internet algo que te costaba $20, pues ahora te va a costar $120. Entonces uno dice, ese canal se va a ver muy afectado. Entonces, la incertidumbre es la variable en este momento. Es el piso base. Eso es, no sabemos qué puede ocurrir, no sabemos qué va a pasar y eso es muy negativo para los negocios porque las inversiones en ese ambiente no se hacen. En ese sentido también se ha hablado mucho pues, de diversificar destinos de exportaciones y digo se habla mucho porque eso
en la práctica no es como soplar botellas. Eso no sucede en una semana, no sucede en 6 meses, no sucede a veces en años. ¿Qué tantas oportunidades reales tenemos de comenzar a mirar hacia otros mercados para tratar de hacerle un poco el quite a estas arenas tan inciertas y volátiles? Pues yo creo que en esa tarea estamos todos los países, mirando cómo diversificar mercados, cómo buscar mercados alternativos, sin abandonar a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mercado muy importante. Nuestro principal socio comercial. El 30% de nuestras exportaciones va allí. Y entonces uno no lo reemplaza fácilmente. Además es un mercado que tiene pues un patrón de consumo muy parecido al nuestro, ya lo sabemos, tiene gran poder adquisitivo, entonces no es un mercado que se pueda reemplazar o cambiar fácilmente. Pero indudable que hay que buscar mercados alternativos. Colombia básicamente tiene como mercados para sus manufacturas Estados Unidos y los países de la región. Nos falta explorar África y nos falta mirar con mayor detenimiento los países de la cuenca del Pacífico. Asia-Pacífico, a pesar de que nosotros tenemos frontera física, sí, toda la costa del Pacífico es y el mayor puerto en Buenaventura con Asia-Pacífico, nosotros realmente no hemos mirado allí. Tenemos un acuerdo con Corea, lo hemos aprovechado, podríamos aprovecharlo mucho más, hemos crecido y hemos diversificado nuestras exportaciones a Corea, pero realmente no es un mercado que hayamos explorado detenidamente, como sí lo hizo Perú o Chile, que generaron particularmente en el sector agrícola, agroindustrial, una oferta exportable dirigida a esos países, Asia-Pacífico. Y hoy Perú y Chile le exportan más a esos países y a Japón en particular, mucho más que a Estados Unidos. Entonces nosotros deberíamos armar esa oferta exportable a Asia-Pacífico, particularmente pensando también en China. Mire, China urbanizó al 2025 cerca de 1.000 millones de personas que estaban en el campo produciendo alimentos y que ahora fueron a las ciudades, crearon incluso ciudades para producir manufacturas. Y uno dice, ¿y esa gente que estaba produciendo alimentos, ahora quién la va a alimentar? América Latina. Brasil, Argentina, Uruguay, ¿por qué no Colombia? México. ¿Por qué no Colombia, que tiene posibilidades de ampliar su frontera agrícola? Pero tenemos que definir cuáles son los productos, cuáles son los volúmenes, porque cuando uno habla de China son volúmenes apreciables, sí. No puede ser producciones desarrolladas en minifundio, sí. Son grandes extensiones. 2 canastas de naranjas, como el Cerrado brasileño, que son grandes extensiones con grandes producciones, mecanizados, con unas productividades, con unos paquetes tecnológicos, pero eso hay que hacerlo, es decir, eso no sale por generación espontánea, sí. Hay que inducirlo y ahí el gobierno es fundamental, porque el gobierno tiene que dar las señales, incluso señales tributarias, sí. Para que los inversionistas se metan en eso. Usted habla de algunos retos desde el lado, por ejemplo, de la producción, lo menciono aquí brevemente, pero pues también hay retos desde el lado incluso de logística y casi que de planeación de las exportaciones. Quería que habláramos un poco, digamos, de los retos que hay en términos de las certificaciones fitosanitarias, por ejemplo, para todos los productos de agro que se pueden ir, son procesos que toman años. Muchos exportadores se quejan que son muy complicados, que son un poco enrevesados y burocráticos, y también está en el otro, pues no en el otro extremo, pero sí también en ese lado de la cadena, pues todo el tema de manejo con las autoridades de aduanas, la DIAN. Quería que habláramos un poco de eso, como para dónde deberíamos mejorar y qué esquinas de eficiencia podemos seguir explorando ahí. Sí, yo creo que todo el tema de diplomacia sanitaria resulta fundamental, lograr la admisibilidad al mercado de estos países, tanto los que tenemos como los nuevos, resulta fundamental, porque uno pudiera tener arancel cero, pero realmente no tiene acceso real hasta que no tenga el protocolo fitosanitario que le permita ingresar. Y eso toma tiempo. Mire, en el caso nuestro, tomamos la uchuva y nos tomó un año
lograr la admisibilidad de la uchuva al mercado de los Estados Unidos. Pero el aguacate llevaba 10 años en esa tarea y no lo había logrado. Cuando nosotros sacamos la uchuva, los de aguacate nos dijeron, oiga, venga, ustedes ya encontraron el camino, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos ayudan? Y hicimos un convenio y arrancamos a trabajar con aguacate y en un año logramos la admisibilidad en los Estados Unidos. Entonces, esos procesos son fundamentales porque usted tiene que firmar un protocolo, una hoja de trabajo y usted tiene que garantizar que esas estándares, esas reglas que se ponen allí se cumplen. Pero la contraparte aquí, la institucionalidad sanitaria aquí también resulta fundamental, porque es la garantía de que usted está cumpliendo con eso. Y eso juega en la doble vía. Yo hablaba con el director del INVIMA en días pasados y le decía, oiga, ¿por qué nos gastamos tanto tiempo y capacidad administrativa controlando los registros sanitarios de alimentos? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, las salchichas que vienen de Suiza. Okay. Aquí le hacemos toda la analítica desde cero. ¿Por qué no firmamos un convenio de homologación con la autoridad sanitaria de Suiza o de Europa y aceptamos que lo que ellos hacen allá está bien hecho? Yo no creo que los suizos se enfermen comiendo sus salchichas y que haya que empezar de cero. Homologuemos y aceptemos eso que hace la autoridad ya, reconozcámoslo aquí y dediquémonos a lo otro, a controlar lo que no se puede mirar fácilmente. Porque también ocurre que usted, por ejemplo, no tiene ese control sobre el mercado local. Entonces, en muchos casos ha ocurrido que el exportador le faltó producto y entonces se va a una plaza de mercado allá a Palo Quemado, a Corabastos y compra lo que le falta. Eso es un daño eso nos llevó a que nos cerraran el mercado de Japón en años pasados. Entonces, ¿por qué no liberamos a la administración de controlar a esos países con los cuales tenemos acuerdos y podamos tener capacidad para controlar el resto de cosas a quienes no conocemos o a quienes no les tenemos confianza en sus procesos? Igual ocurre en la parte aduanera. En la parte aduanera, nosotros tenemos una normativa que es muy complicada. Parte de la mala fe, es decir, usted siempre va a hacer trampa, y tiene unas sanciones por cosas formales que no tienen sentido. Entonces yo digo, desregulemos, simplifiquemos, facilitemos, metámosle tecnología a esos procesos. Hoy en día, Santiago, muy seguramente usted va a un centro comercial y compra siempre en el mismo almacén y usted empieza a darse cuenta que ese almacén ya sabe usted qué compra, qué colores le gusta, cuáles son sus tallas, cuáles son sus preferencias. Simplemente inteligencia artificial o Big Data. ¿Por qué no aplicamos eso en los controles tributarios, en los controles aduaneros? En vez de estar poniendo un retén allí en la esquina a ver a quién cojo, no, trabajemos en conocer quiénes son los que están operando, quiénes me generan confianza y quiénes no. Eso lo hace Estados Unidos con éxito. Después del 11 de septiembre implementaron el CityPath, que es, yo tengo unas empresas de confianza. Si mañana por un atentado terrorista, por lo que sea, yo tengo que cerrar mis fronteras, esas empresas pueden seguir trabajando. Después la inspección, después las audito, pero yo no me voy a quedar sin importaciones, porque Estados Unidos depende de alimentos importados, de medicinas, entonces generó ese sistema. Aquí lo tenemos, el operador económico autorizado, pero no le damos validez. Entonces, creo que es necesario contar con una aduana moderna, que tenga una plataforma electrónica transparente, que cada uno de nosotros pueda entrar, mirar qué está importando la competencia, de dónde lo está trayendo, a qué precios, y el sistema se autocontrola. Entonces, tener esa autoridad aduanera resulta fundamental para la competitividad, porque si yo me demoro en los procesos de inspección mucho tiempo,
pues simplemente pierdo competitividad. Entonces, el tema logístico y el tema aduanero son dos tareas que tenemos que trabajar aquí en el país. Y le menciono el tema logístico porque nuestros costos logísticos, que estaban en 12.9 en el 2021, nos pusimos como tarea llevarlos a 9.5, que es más o menos donde está la competencia. Y terminamos en 17.9 el año pasado. 17.9 del valor de un producto es logística. Tenemos unos sistemas de transporte muy costosos. Entonces, mejorar eso resulta fundamental. Nosotros vamos a tener precisamente el 12 y 13 de octubre un encuentro logístico que se llama XLOG, aquí en Bogotá, donde vamos a mirar esas buenas prácticas, mirar qué tenemos que hacer para mejorar esos costos logísticos. Si no, no vamos a poder competir. Y el otro tema indudable, aduana. Tenemos que meterle tecnología y tenemos que meterle todo el tema de inteligencia artificial para controlar procesos que hoy hacemos manualmente. Un poco para ir redondeando esta discusión, también quería que habláramos, digamos, ahora que se aproxima el 7 de agosto, como tratar de hacer un balance de cómo nos ha ido en exportaciones en estos 3 años de gobierno, porque además pues, ha sido también un gobierno que tiene una política de reindustrialización. Hemos visto algunas cifras positivas en exportaciones de bienes no minero-energéticos, pero también los minero-energéticos también tienen un panorama distinto y algo complejo. Quería escuchar un poco su opinión ahí, ¿cómo la ven? Pues Santiago, el balance en estos 3 últimos años realmente no es positivo en materia de comercio exterior y particularmente de exportaciones. Hay una disminución de las ventas al exterior y eso se debe básicamente al comportamiento del sector minero-energético. Este gobierno definió una política minero-energética sin una transición adecuada. Entonces dijo, no más exploración de petróleo, no más gas, no más carbón. Y eso era el 50% de nuestras exportaciones. Entonces, hoy lo estamos viviendo. Las exportaciones de petróleo están cayendo, las de carbón, por supuesto, no solamente por los precios, sino porque prohibimos exportación, por ejemplo, a Israel, y no tenemos gas. Entonces, eso está impactando las exportaciones. Afortunadamente, sectores como el agrícola han tenido una buena coyuntura de precios internacionales. El ejemplo claro es café. Sí. Entonces las exportaciones agrícolas están creciendo. El 64% de ese comportamiento de las exportaciones agrícolas se explica por café, porque crecieron los precios, creció la producción y entonces hemos podido aprovechar esos precios internacionales. Banano se recuperó después de un problema muy grande que tuvimos en producción en el 2022. Flores ha tenido buenos precios, entonces sector agrícola ha ido bien. Y en el sector manufacturero nos mantenemos y seguimos con exportaciones de valor agregado. El tema de la ventanería, por ejemplo, que se exporta desde Barranquilla a los Estados Unidos. El tema de los transformadores eléctricos que salen de Pereira también a esos parques solares de los Estados Unidos. El tema de los buses de 2 pisos, esos buses para el transporte masivo, para los Transmilenios, lo estamos exportando. Entonces, además de productos plásticos, químicos, entonces ahí hemos tenido un relativo buen comportamiento debido a la coyuntura internacional. Pero indudable que el lunar está en que no hicimos una transición en el sector minero-energético. Reemplazar esas exportaciones es muy duro. Déjeme contarle que nosotros no hemos podido pasar de 50.000 millones de dólares en estos años. Llegamos en el 2012 a una cifra récord de 60.000 millones por los minero-energéticos, pero no hemos podido volver a esas cifras. Y Colombia exporta muy poquito. Si nosotros exportáramos lo que exporta el promedio de los países de la región en términos per cápita, deberíamos estar exportando algo más de 100.000 millones y estamos en 50.000. Es decir, un país con el tamaño de la economía de Colombia, con la población que tiene Colombia, está exportando la mitad de lo que debería exportar. Entonces, no hemos hecho la tarea.
tenemos que hacer la tarea de diversificar, de meter muchas más empresas al tema exportador. Y ahí, nuevamente, las señales del gobierno son fundamentales. Perfecto. Pues nada, creo que con esto podemos ir cerrando esta conversación, doctor Díaz. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes, obviamente, de este tema, cómo se desarrolla pues, un poco en el futuro, y un futuro que se antoja incierto y volátil, de pronto más que en otras oportunidades, pero pues también viendo que se puede pescar en ese río revuelto, ¿verdad? Así es. Yo creo que el reto está en cómo aprovechamos las oportunidades que se presentan en épocas de crisis. Pues nada, ustedes que se conectaron con esta entrevista, muchas gracias por vernos, y pues para más información pueden estar conectados con nosotros a través de redes sociales y a través del portal www.elespectador.com. Muchas gracias.